Bueno, les voy a hablar acerca de la fagocitosis y su expositora va a ser Ortiz Pérez Abril Adriana del grupo 3HM11. ¿Qué es la fagocitosis? Bueno, es un proceso por el cual las células especializadas buscan, localizan, identifican e introducen a su citoplasma partículas como gérmenes o células extrañas para así poder destruirlas y extraer de ellas los inmunógenos que deben presentar a los linfocitos. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, cuando un agente agresor sobrepasa las barreras naturales constituidas por la piel y las mucosas. Va a haber un segundo mecanismo de defensa que va a ser la fagocitosis. Los fagocitos aprenden a tolerar las moléculas propias y a fagocitar y destruir aquellas que resultan del metabolismo normal y de la reparación de los tejidos que sigue un trauma o proceso inflamatorio. Las células expresan en su membrana receptores de reconocimiento de patrones, que son PRR, o patrones moleculares asociados a agentes patógenos, que son los PAMs. Lo generan los neutrófilos, macrófagos y células dendríticas. Van a haber 8 fases de la fagocitosis que vamos a ver más adelante. El proceso de la fagocitosis. Bueno, las células fagocíticas cuentan con un TLR que van a reconocer a los PAMs. Los PAMs son patrones moleculares asociados al patógeno y son partes del microorganismo que son reconocidas por los fagocitos con sus receptores. La primera fase es la migración hacia los tejidos, en donde los leucocitos detectan al microorganismo mediante quimiosinas o citocinas, y estas salen del vaso para buscarlo por un proceso llamado diapedesis. Se inicia con la atracción y adherencia del fagocito al endotelio vascular controlado por quimiosinas que atraerán a los leucocitos hacia la zona. El endotelio vascular va a responder produciendo y expresando moléculas de adherencia donde los leucocitos se van a adherir para iniciar el proceso de diapedesis. Y la diapedesis es el proceso de salida del leucocito del vaso. Como segunda fase tenemos la búsqueda del microorganismo. Cuando no hay una señal quimiotáctica bien definida, los leucocitos que se encuentran en los tejidos comenzarán a vigilar o a patrullar en busca del microorganismo. Tercera fase tenemos respuesta quimiotáctica y esto ocurre cuando sí hay quimiosinas que le digan a los leucocitos específicamente dónde se encuentra el microorganismo. Como cuarta fase tenemos reconocimiento del microorganismo y son 2 pasos. La primera es una vez el leucocito llegue al área donde se encuentran los organismos, deben saber diferenciarlo de las otras células que se encuentran ahí para poder atacarlo de forma óptima. Y segundo paso son las opsoninas, van a ayudar al leucocito a detectar al microorganismo como una forma de marca distintiva. Como quinta fase tenemos la adherencia e ingestión, en donde los fagocitos detectan cuál es el microorganismo marcado con las opsoninas por medio de sus receptores y una vez hecho eso, lo van a interiorizar, o sea, se lo van a comer. Y se va a formar un fagosoma, que una vez que se lo comen, la parte de la membrana del leucocito se queda pegada al microorganismo o a la célula que fagocita. Y esa membrana es la que va a formar al fagosoma. Como sexta fase tenemos la degranulación, en donde una vez formado el fagosoma, los lisosomas del leucocito se integran a él formando un fagolisosoma. Aquí las enzimas contenidas en el lisosoma se liberan dentro del fagosoma y van a comenzar a destruir al microorganismo. En la séptima fase tenemos muerte y destrucción del microorganismo, en donde ocurrirá en 2 fases, una oxígeno dependiente y otra independiente. La mayoría de los microorganismos son destruidos por alguna de las 2 fases. Algunos logran inhibirlas. Y por último, la selección y presentación de antígenos. En este proceso se va a realizar sobre todo por los macrófagos o las células dendríticas, en donde una vez destruido el microorganismo, los leucocitos tomarán un antígeno o parte que haya quedado del microorganismo y lo llevarán a los linfocitos, para que el microorganismo sea reconocido rápidamente cuando entre por una segunda vez. Y ahí se iniciará la respuesta inmune específica o adquirida. Tenemos los mecanismos oxidativos y no oxidativos, en donde tenemos enzimas y moléculas antimicrobianas. Y en el mecanismo oxidativo es lo que nos interesa, que es el estallido respiratorio. Tenemos que la célula fagocita
va a incrementar hasta 100 veces el consumo de oxígeno y con esto va a producir las especies reactivas de oxígeno en diferentes reacciones. Va a generar un anión superóxido y peróxido de hidrógeno y con estos iones de hidrógeno y cloro van a formar hipoaluros como el ácido hipoclorosa y cloraminas. Los microorganismos han desarrollado estrategias para poder resistir lo ya mencionado y en consecuencia los macrófagos activados por citocinas como el interferón G producen las especies reactivas de nitrógeno. Esto ocurre después de que el óxido nítrico sin tasa inducible actúa sobre la arginina y produce óxido nítrico. Y a su vez va a reaccionar sobre el anión superóxido de las especies reactivas de oxígeno para formar peróxido nítrico y dióxido de nitrógeno, los cuales son tóxicos para los microorganismos y provoca la exocitosis. Tenemos la resistencia a la fagocitosis y se va a dar en varias etapas, como lo es evasión de reconocimiento, inhibición de quimiotaxis, y pues en algunas de estas va a estar las bacterias con cápsulas polisacáridas. Tenemos también resistencia al ataque lisosómico, resistencia a la actividad microbicida, inhibición de la degranulación e inhibición de actividad metabólica. Muchas gracias por su atención. Estas son las referencias bibliográficas.